Como sabrán, criptomaníacos, en este canal ya hemos relatado anteriormente relatos sobre estos hombres que se embarcan en las Fuerzas Armadas de su país. Son hombres que están dispuestos a pasar diferentes entrenamientos muy rigurosos, tanto mentales como también físicos. Entre estos, los someten a diferentes ambientes, tanto para que sean más efectivos para luchar contra las organizaciones criminales, así como también los delincuentes. Se tiene que decir que los militares están muy bien entrenados y no es fácil ahuyentar a uno de ellos o, cuanto menos, espantarlo. Estas tres historias que vienen a continuación provienen de militares experimentados que, a pesar de todo ese entrenamiento, jamás los entrenaron para pasar por una experiencia enteramente paranormal. Antes de comenzar, me gustaría mandar un saludo a los miembros del canal. Gracias por apoyar este contenido mes con mes y créanme que se les aprecia muchísimo. Gracias, criptomaníacos. Los invito también a que sigan todo el contenido en Spotify, Facebook, Google Podcast y demás plataformas, ya que también se estará subiendo todo el contenido por esos medios. Les recuerdo que si quieren mandar su historia, pueden hacerlo mediante Instagram o Facebook, mediante mensaje privado, y así podrá compartir su historia para toda la comunidad de la cripta embrujada. Ahora sí, sin más por decir, comencemos con estos relatos, que vienen de parte de militares. Esta primera historia le sucedió a un militar que se encontraba en medio de una misión. Este acontecimiento le pasa en unos años muy oscuros para toda la población mexicana, en el año 2010. En esa época, creo que muchos sabrán que por cierta organización criminal, más concretamente en el norte del país, lo que viene siendo Tamaulipas, Nuevo León, había mucho peligro, había tiroteos, había encuentros armados entre esta organización y otras organizaciones, también a la par que con Marina y Ejército Mexicano. Este militar llegó a una operación donde tenían que tomar una casa, en donde se guardaban ciertos cargamentos. Esta casa se encontraba lejana a las localidades. Era una casa que se encontraba a los pies de una sierra, muy sutilmente, muy bien escondida, según nos platica el militar. Extrañamente, cuando llegaron ahí, no encontraron simplemente cargamento, no encontraron solamente miembros de esta organización, sino que también encontraron unas ciertas víctimas, que tal parece en este relato, no podían descansar en paz y se manifestaron de la manera más aterradora aquella noche. Su historia comienza de la siguiente manera. Mi nombre es Rosaura Ángeles. La experiencia que les quiero contar proviene de mi padre. Mi padre fue militar. Fue militar en esos años en los que hubo mucho peligro, tanto para la ciudadanía como también para los cuerpos policíacos, para el cuerpo militar y en un todo, para cualquier persona que viviera en el norte. Esto le sucedió en Tamaulipas,
Mi padre estuvo en muchos enfrentamientos. Vio acción más de la que él quería. Hubo unos días en los que prácticamente no dormía. Lo mandaban de un lugar a otro, en retenes, en encuentros armados. Particularmente antes de que le pasara esta experiencia, él había tenido una semana muy dura. No había descansado aproximadamente en 4 días. Esto obviamente algunos oficiales ya lo sabían. Los cabos con los que iba le habían dado la orden a él y a otro grupo de soldados de ir a Tamaulipas y a acordonar, como quien dice, algunos sitios. Para cuando él llegó ya todo había pasado. El ejército había tomado una casa que estaba ocupada por esta organización criminal. Dentro de esta casa se encontraron diferentes cosas, tales como armas, estupefacientes, mercancía, una cierta parte de lo que exportaban, vehículos, personas. Todas estas fueron arrestadas, al menos las que se rindieron. Mi padre llegó y cuando cayó la noche, se le dio la orden a él y a otros militares de ir a descansar. Se le notaba en el aspecto. Además, como ya dije anteriormente, algunos oficiales ya sabían que no habían descansado. No es como si iban a descansar sobre las camas o sobre un cuarto en concreto. Se les dio la orden de descansar en la sala de la casa. Era un descanso breve, de algunas 4 a 4 horas y media máximo. Él recuerda que eran 4 soldados los que iban a dormir en ese momento. Obviamente había muchos más soldados custodiando la casa, alrededor de los lugares, haciendo perímetros. Por ende estaban más que despreocupados. Mi padre se sentó, se recostó después y durmió profundamente. Tal vez habrán pasado 1 hora, o tal vez 2, cuando a mi padre lo despierta algo, y es algo que está tocando la ventana. La está golpeando. Pequeños toques, una y otra vez. Mi padre se despierta, y lo primero que ve es el reflejo de una sombra. La luz de la luna estaba entrando por una ventana que daba al patio trasero de la casa, y por esta misma luz se podía dibujar una sombra que en un principio él pensó que se trataba de un compañero, se trataba de un soldado. Pero claro, era algo curioso. Esta sombra no tenía el aspecto de un soldado. Esta sombra tenía el aspecto de otra cosa muy diferente. Se podía ver que tenía el pelo largo. Se podía ver que su complexión era muy pero muy pequeña. Sus hombros eran muy estrechos y su altura prácticamente no superaría el 1,20 m. A mi padre esto le pareció muy extraño, por lo que se dio la media vuelta. Al poner la mirada fijamente en aquella ventana, se dio cuenta que lo estaba mirando era una niña con su pelo largo. Una niña que él calcula a lo mejor unos 6 a 8 años. Estaba mirándolo por fuera de la ventana. Esta niña se encontraba llorando de una manera muy mórbida, muy aterradora, porque les explicaré a continuación cómo era que estaba llorando. Sus ojos eran completamente negros, y de ellos, mi padre explica que lo que escurría no eran lágrimas, era como una especie de brea, una brea oscura, que escurría por las mejillas, por su boca. Muy extraña, muy repugnante. Era como si estuviera viendo llorar a un cadáver o a un cuerpo en descomposición. Mi padre se levantó, le dio un leve golpe al soldado que estaba a un lado. Él se levantó e inmediatamente vio a la niña. Ambos se levantaron
Caminaron, pero antes de salir, esta niña se alejó de la ventana, perdiéndose por completo entre el patio. Mi padre y su compañero salieron, pero no lograron ver nada. La niña había desaparecido. Ambos se quedaron mirando. Miraron todo el panorama. Era muy difícil que una niña anduviera por ahí. Había militares en todos lados. A pesar de que era pequeña, no podría escabullirse por en medio de estos soldados. Mi padre y su compañero decidieron volver a dormir. El sueño le duró nuevamente poco, pues mi padre fue despertado nuevamente por un llanto. Era el llanto de una niña. Mi padre volteó, pero esta vez no vio a la niña en la ventana. Esta vez solamente escuchaba y escuchaba el llanto que provenía de atrás, precisamente del patio trasero, donde esta extraña niña se había perdido. Él no le quiso dar vueltas al asunto. Mi padre ya sentía. Él dice que tenía un presentimiento de que esto no era una niña viva. Esto era un fenómeno paranormal para él. Cuando se les acabó el descanso, todavía a horas de la madrugada, se levantaron, recogieron sus armas, se les puso nuevamente a registrar la casa. Estaban registrando las paredes, cuando en eso de pronto llaman a mi padre. Le dicen que requieren ayuda, precisamente en el patio trasero. Él baja y a la par de que estaba con los demás militares, empezó a surgir una plática extraña, pero que se le hizo muy familiar. Diversos militares estaban diciendo que ellos habían escuchado o habían visto a una niña merodeando el patio trasero. Mi padre obviamente también se sumó a esta. Y para no hacer más largo el relato, prácticamente eran 5 a 6 militares, 7, los que decían haber visto a la niña o haberle escuchado. A estos militares se les dio la orden de empezar a escarbar. Había un extraño bulto en la tierra. Los oficiales que estaban al mando querían asegurarse de que no hubieran escondido más material, más cargamento, abajo en el suelo, que lo hubieran enterrado. No sería la primera vez que descubren esto. De hecho, es una práctica que, al menos esta organización, hacía. Mi padre a la par de otros comienzan a escarbar. Y es aquí donde viene un detalle, un descubrimiento, que lo aterrorizó todavía aún más. Y es que encontraron bolsas de basura, muy grandes, apiladas una sobre otra. Y lo que venía dentro era lo que más llamaba la atención, porque no eran cosas que ellos en particular estaban buscando. No había estupefacientes, no había paquetes. En lugar de eso, lo que encontraron adentro de las bolsas eran huesos de humano, de diferente tamaño, de diferentes personas. Eran en concreto cerca de 5 bolsas. En cada una de ellas había diferentes partes. Por el estado en que los encontraron, se podía deducir que la organización criminal que estaba al mando de esta casa había estado hace muchos años, porque prácticamente lo que enterraron en aquella parte venía con piel, venía con órganos, y eso ahora ya no existía. Las bolsas obviamente se habían caído a pedazos en su mayoría. El oficial había dado la orden simplemente de sacar todos los huesos, y mi padre fue el encargado de esto. Bueno, él junto con otro militar.
lo sacaron y le dieron la mejor sepultura que pudieron en lo que tenía a sus condiciones. Rezaron rápidamente y enterraron los restos antes de que se fuera mi padre al día siguiente, porque todavía pasó una noche más ahí, y esta vez en el puesto de vigía estaba vigilando. Durante la madrugada pasó por el patio trasero muchas veces, pero la niña jamás hizo aparición de nuevo. Mi padre está más que seguro que entre esos restos iban los de la niña, los cuales ahora, si bien no están en un cementerio, al menos ya no están dentro de esa casa, donde seguro esta niña no quería estar más. Al menos por ahora, su cuerpo descansa o los restos fuera de aquel sitio donde ella perdió la vida. Y si se preguntan por qué no se llevaron los restos o trataron de investigar sobre los familiares de los restos, por si tenían familias, por si alguien los estaba buscando, es el año 2010. Esto se encontraba, y por el estado en que lo hacían era prácticamente imposible lograr saber solamente con los huesos de quién se trata. Simplemente son personas que nadie va a poder identificar. Gracias por escuchar mi historia. Mi padre envía saludos también a toda la comunidad y espera que su experiencia les haya gustado. Las fronteras de los países, aunque sean muy hermanos, continuamente tienen que ser vigiladas, ya sea por el ejército, por una Guardia Nacional como lo es en este caso, o por otros organismos públicos. En esta ocasión, nos adentraremos a la experiencia de un elemento de la Guardia Nacional que se encontraba en los límites de su país. No estaba él solo, sino que se encontraba con más elementos. Y justamente esto es lo que da más terror todavía, porque tal parece ser que algunas extrañas criaturas que habitan en las selvas, que habitan en los bosques, y como en esta ocasión, que habitan en los ríos, en los lagos, no les importa si la persona que va está armada o está acompañada. De igual manera ataca, y ataca de la mejor manera a uno de ellos. ¿Quieres saber qué se encontraron aquella noche? Su relato es el siguiente. Hola, mi nombre es Matías, y esta experiencia que les voy a contar se remonta al año 2017. Yo sirvo en el cuerpo de la Guardia Nacional, y recuerdo que en aquel año se nos había dado la orden de acudir entre la frontera de México y Guatemala. Como sabrán, por ahí hay mucha selva, muchos ríos, y se nos había encomendado guardar un cierto orden en lo que vendría a ser una caravana de inmigrantes que iba a pasar por México rumbo a los Estados Unidos. Nos encontrábamos concretamente en un río. Por este río, algunos días atrás, habíamos encontrado algunas familias, algunas madres con hijos, intentando pasar. Obviamente esto es muy peligroso. Este río no era tan grande, no era un río tampoco muy volátil, pero tenía cierto peligro. Nuestras órdenes eran simples. Si veíamos que una persona iba pasando por ahí, teníamos que ayudarla y a la par también enviarla o escoltarla al departamento de migración, simplemente para llenar un papeleo, un formato. Habíamos estado desempeñando estas actividades con total normalidad, pero una mañana, una madrugada por eso de las 4 de la mañana, todo esto cambiaría.
Verán, por el sur de México se tiene bastante la creencia de las brujas, de los nahuales. Yo soy más o menos del norte, así que estos cuentos, estos relatos, estas leyendas más bien, eran nuevas para mí. También para otro grupo de soldados. Y aquella madrugada íbamos a experimentar algo que hasta hoy no tiene explicación alguna. Verán, eran las 4 de la mañana. Estábamos parados en ese río. No nos metíamos más allá de unos cuantos metros, pero nos llamó la atención algo. A veces el río, a la par de la selva, que es bastante común por estas zonas, empieza a haber mucha niebla. Una niebla que a veces es muy densa, que es prácticamente imposible ver más allá de unos cuantos metros. Esa niebla en particular por la madrugada te deja ciego prácticamente. Ese era el problema que teníamos nosotros en ese momento. Estábamos entre el río, casi no podíamos ver nada. La oscuridad y la niebla hacía que nuestras lámparas ni siquiera sirvieran de mucho, cuando de pronto empezamos a escuchar un movimiento que venía del agua. Eran como chapuzones, como que alguien se había metido, como que alguien estaba nadando. Obviamente esto nos fue llamando la atención y empezamos a buscar de dónde provenía el ruido. Uno de mis compañeros, Sergio, fue el que peor la pasó en aquella ocasión. Y es que él estaba más cerca que todos y empezó a acercarse aún más de dónde provenían estos ruidos. Éramos acompañados en ese momento con un perro. Era un perro pastor alemán, muy bien entrenado para ciertas ocasiones. En ese momento el perro estaba gruñendo de una forma pero muy extraña. A ver, el perro nos avisaba cada vez que veía a alguien. Obviamente sí, pero nos ladraba, nos gruñía de cierta forma, pero en aquella ocasión no era igual. Era como si estuviera viendo a algún otro animal. O si no lo podía ver, más bien estaba sintiendo la presencia de otro animal, de otro ser que estaba muy cerca de nosotros y que se estaba aproximando. Sergio continuó caminando y en ese momento logró iluminarla. Se trataba de un niño de algunos 9 años, 10 años, el cual se encontraba chapoteando en el río, de un lado hacia otro, dándonos la espalda, como ignorando que estuviéramos ahí. Por el lugar no había localidades cerca, no había casas, no había colonias. La única razón y lo único posible es que de seguro era un niño que estaba migrando. Era un niño migrante. Era un niño que de seguro venía con su familia, se había perdido a lo mejor entre la oscuridad, entre la niebla que había. Sergio se fue acercando hacia este niño y le preguntó que dónde estaban sus padres, que si estaba él solo. Sergio en ese momento cae al agua, pero cae al agua embestido por este niño. Les voy a platicar a continuación solamente lo que yo vi. Sergio cae al agua. Obviamente arriba de él cae el niño. Nosotros tratamos de apresurarnos hacia el sitio, pero el que nos gana en velocidad es el pastor alemán. Él llega al sitio antes que nosotros, pero no solamente le toca a Sergio hundirse en el agua, también a nosotros nos pasa lo mismo. Lo que sentí yo en aquella ocasión es que unos brazos, como unas manos, me tomaran de los pies, de las piernas, y me jalaran bruscamente hacia adentro. Yo caigo al agua. Trato de levantarme, pero es como si me estuvieran arrastrando. Me arrastran por debajo del agua. Obviamente yo me empiezo a desesperar ya que quiero respirar, quiero tomar aire, y no me puedo levantar. Yo me enfoco simplemente en luchar, en patalear, y de alguna manera milagrosa logro levantarme. Logro luchar contra aquello
que nos estaba jalando bajo el río en aquella ocasión. Mi otro compañero también se levanta, pero Sergio lo habíamos perdido. Sergio no estaba a la vista. La niebla, la oscuridad, estaba jugándonos en contra. Intentábamos hablarle, intentábamos gritarle, pero nada. Escuchábamos como estaban forcejeando. Tratamos de seguir el ruido, pero en cuestión de segundos se alejó tan rápido que no nos quedó de otra. Intentamos llamar por radio. No lo teníamos. Se había caído al agua. Tomamos las armas que teníamos, pero estaban completamente mojadas. No nos servían. El otro elemento que estaba conmigo se le ocurrió algo, pero sin siquiera preguntarme, él sacó el arma y dio un tiro al aire. Yo le pregunté que qué estaba haciendo y él me dijo, con estas dos opciones, que aquella cosa que nos arrastró, espero que se haya ido con la detonación, y con la otra, llamar a más personas. Necesitamos a más personas para encontrar a Sergio, y la radio no nos funciona. Esto era un buen plan, porque funcionó por completo. En cuestión de 2 minutos, 3 minutos, llegaron bastantes elementos de la Guardia Nacional. Le explicamos todo lo que había pasado, y en cuestión de unos 4 a 5 minutos, prácticamente éramos como 25 o 20 por lo menos, elementos que estábamos en el río, todos buscando a Sergio, todos apuntando, todos iluminando. Lo encontramos. Sergio se encontraba sentado a orillas del río, algo más adelante. Tenía su ropa desgarrada, tenía arañazos en sus brazos, en sus piernas, en su espalda, también a la par de mordidas, pero no mordidas como las de un hombre, mordidas hechas con colmillos. Le preguntamos a Sergio qué era lo que había pasado, cómo se había librado. Él nos respondió todavía algo aterrado que lo que él creyó que era un niño estaba por completo equivocado. Tenía la silueta de uno, pero tan solo cuando volteó, vio que no se trataba de un niño. La cara de este niño, si podríamos llamarlo así, estaba deformada. Su boca, en lugar de eso, tenía un hocico. En lugar de dientes, colmillos. Sus ojos eran como los de una serpiente, y sus venas estaban remarcadas alrededor de toda su cabeza. En mismas palabras de Sergio, era una criatura repugnante, una criatura sumamente aterradora a la vista. Algo triste nos contó que, si bien él se salvó, no fue por sí mismo. Dice que aquella cosa estaba ganando, pero que gracias al perro, porque el perro sí llegó hasta donde estaban ellos, y mordió, rasguñó y continuó mordiendo, hasta que esta cosa liberó a Sergio. Pero tristemente, aquella criatura agarró al perro y se lo llevó, junto con la corriente del río. Sergio estaba muy mal herido. Apenas se logró poner en pie y llegar a la orilla, cuando nosotros llegamos por él. Él se quiso levantar, se quiso poner de pie, pero no podía. Nosotros continuamos caminando por ese río. Intentábamos buscar aquella cosa, o cuando menos, encontrar al perro. Muchas personas dirán que es solamente la vida de un perro, la vida de un animal. Pero para ser sincero, aquel perro prácticamente había salvado la vida de alguien, de un militar, de un elemento de la Guardia Nacional. No podíamos simplemente olvidarlo, a pesar de que lo seguimos buscando. No lo encontramos, ni siquiera un rastro, nada. Hasta hoy es fecha en la que ninguno de nosotros
sabe qué fue lo que nos atacó aquella noche. Lo único que lamentamos, y que lamentamos los 3 elementos que estuvimos en aquella ocasión, es tal vez no haber actuado un poco más rápido. Pues si bien perdimos la vida de un perro, les puedo asegurar que fue un perro muy fiel, que nos protegió a nosotros, hasta con su propia vida. Esa fue mi historia. Saludos a todos desde Toluca. Esta tercera historia se remonta a años atrás, cuando un militar se le dio la orden de custodiar ciertos caminos junto con más de sus compañeros. Creen que en estos lugares lejanos, se tienen muchas creencias. Brujas, duendes, nahuales, e incluso también se tiene la creencia de carreteras malditas. Este militar simplemente bastó una experiencia para creer firmemente que aquella carretera, más allá de estar maldita, es custodiada por algo, un camino de tierra, que si pasas por ahí, más allá de las 10 de la noche, tu camino está condenado y vas a ser una de las víctimas de aquella extraña criatura que custodia estas carreteras. La historia de este militar comienza de la siguiente manera. Mi nombre es Rosendo Lázaro. Recién me acabo de pensionar y hay algunas experiencias que me gustaría compartirles. Una de ellas se remonta a aproximadamente en el año 97-98, como sabrán ya ha pasado años. Fui militar en diferentes ciudades, en diferentes estados, pero lo que les puedo asegurar es que las cosas más extrañas, las cosas que no tienen explicación, suceden en los ranchos, en las sierras. Diferentes cuentos, relatos, se cuentan entre las localidades. Los vecinos, incluso los sacerdotes. Se cuenta sobre brujas, nahuales, brujos, incluso bestias o apariciones del diablo en diferentes zonas. Invitaré a cualquier persona que le gusta este tipo de relatos que fuera un poco a los ranchos. Ahí de seguro encontraría todo lo que está buscando, e incluso más, me atrevería a decir. Esto me pasó en un rancho, o más bien cerca de unos ejidos, como se le conocen. Estaba en Coahuila, en una zona rural donde hay muchos cerros. En este lugar había 3 puestos de militares. Estaban regados en un cierto kilómetro, en una cierta intersección que hacía con un cerro. A lo largo de este cerro se posicionaban los diferentes retenes. Y si ustedes se preguntan, ¿por qué se posicionaban en este lugar en concreto? Pasa y resulta que se habían reportado algunas desapariciones. Las localidades, las personas que vivían cerca, decían que no era nada extraño, que ellos mismos tenían unas reglas que tenían que seguir al pie de la letra. Se decía que en el cerro habitaba una criatura. Decían que era un nahual. Decían que esa criatura era la responsable de todas las desapariciones, y que se trataba más concretamente de un brujo,
Las desapariciones no eran todo lo que metía terror en esta localidad, sino que se encontraban los cuerpos de las personas que desaparecían. Se encontraban a final de cuentas. Pero era el estado en que se encontraban lo que más ocasionaba terror en todos los habitantes, e incluso en escuadrones de militares, pues las personas aparecían entre el monte, entre los árboles del cerro, colgadas de uno de los árboles, entre el monte, entre la maleza, colgadas por el cuello, como si ellos mismos lo hubieran hecho. Cabe recalcar que ninguna de las personas creía que alguna de esas víctimas lo hubiera hecho por sí mismo. Creían muy firmemente que era obra del Nahual. Yo, al llegar ahí, me empezaron a contar todas estas historias, a la par de también a los otros elementos. Y si bien no creíamos como tal que hubiera un Nahual cerca, que hubiera un tipo de criatura, la verdad es que sí pensábamos que ese lugar, cuando menos, estaba maldito. Tantas personas habían quitado la vida precisamente en ese tramo. Al menos desaparecían y luego otra vez las encontraban, pero colgadas. Era algo extraño. Así que cuanto menos miedo y respeto sí teníamos. Estuve ahí, creo que por lo menos algunos 6 meses. El trabajo era sumamente ordinario, muy calmado. Simplemente era movernos de punto A a punto B, después a punto C, y después repetir y repetir. Checábamos a las personas cuando subían, cuando pasaban, y nos dimos cuenta que aquella regla de no pasar por el cerro más allá de las 10 de la noche la seguían muy bien, pues más tardar a las 9:30 era la última persona que atravesaba el cerro. Se trataba de un hombre mayor, un hombre que iba en su carreta vieja de madera, junto con su caballo que lo jalaba. Le decían Don Chencho. Al pasar el tiempo, nos hicimos buenos amigos. Cada vez que pasaba nos saludaba, e incluso a veces nos quedábamos platicando. Un día, más bien una noche, Don Chencho llegó al retén, pero eran pasadas de las 10 de la noche. Eran aproximadamente las 10:45 de la noche. Él se detuvo en nuestro retén como siempre, y nos pidió algo. Nos dijo: disculpen, pero alguno de ustedes va a ir rumbo al cerro. Va a hacer un cambio de guardia junto con otros militares. Por desgracia no había cambio sino hasta las 3 de la mañana. Don Chencho estuvo ahí un tiempo, algo indeciso en si atravesar el cerro o quedarse ahí prácticamente. Él sacó su revólver y comenzó su camino. Nosotros no le quitamos nada. Al final de cuentas son personas de rancho. Tienen que proteger sus terrenos, tienen que protegerlos de animales o incluso ladrones. Yo le dije: Don Chencho, si ve algo extraño, regrésese. A lo mejor puede que lo acompañemos por un cierto tramo, pero si siente que está en peligro, regrésese mejor. Don Chencho me dio las gracias y siguió. No había pasado tanto tiempo, y como saben, en ese tipo de lugares, el silencio que hay es sepulcral. Un silencio absoluto. A lo mucho se oyen los grillos, el viento, las ranas, por lo que escuchamos claramente 3 detonaciones de un revólver arriba del cerro. Nosotros somos militares. Sabemos diferenciar entre las detonaciones de un revólver y las detonaciones de un cohete, las detonaciones de otras cosas. Eso que había disparado
3 veces era una arma, y estábamos seguros que se trataba de la arma de Don Chencho. Teníamos en posición 2 cuatrimotos. Yo y otro elemento nos subimos a ellas, y empezamos el camino rumbo al cerro. Aceleramos, por lo que no tardamos mucho en encontrar los restos de aquella carreta vieja. La carreta estaba desplomada hacia un lado del camino, El caballo de Don Chencho estaba tirado, muy gravemente herido. Ni siquiera se podía levantar. El pobre animal simplemente relinchaba una y otra vez. Por más que buscamos a Don Chencho, no lo pudimos encontrar. Dimos el llamado. Más militares se nos unieron, pero era inútil. No pudimos caminar muy bien por fuera del camino, ya que estaba muy empinado todo. Estaba oscuro. Se llevó a cabo una pequeña búsqueda por el perímetro. Por eso de las 7 de la mañana, con la luz del sol ahora de nuestro lado. Pero no encontramos ni un solo rastro. Don Chencho había desaparecido. La incertidumbre duró aproximadamente algunos 2 meses, porque el cuerpo de aquel viejo fue encontrado por nosotros mismos. Amaneció como otros cuerpos que habían desaparecido, colgado de una de las ramas de los árboles del cerro. Su piel había sido pintada. Su cuerpo no había sido dañado, por si se lo preguntan. No había sido rasguñado. No había sido, como quien dice, amedrentado de ninguna manera. Simplemente se encontraba con extrañas pinturas alrededor de todo su cuerpo. Su cuerpo ni siquiera estaba en estado de descomposición o algo más. Se notaba que recientemente, tal vez algunas horas máximo, se había colgado o lo habían colgado en ese árbol. Extrañas cosas se cuentan en los ranchos. Para este extraño y terrorífico acontecimiento, no se encontró explicación. Aquella cosa que atacó a Don Chencho, nunca la pudimos encontrar. ¿Qué les han parecido estas historias, criptomaníacos? ¿Creen que a los lugares a los que han sido enviados estos militares, lugares lejanos, se prestan mucho para que estas experiencias pasen? Es increíble que ese tipo de personas, con todos los entrenamientos que tienen, y sobre todo con llevar armas de fuego, no saben cómo actuar ante estas circunstancias. Es por eso tal vez que se dice en los ranchos, en los campos, que ciertas cosas pasan ahí inexplicables. Tal vez no es superstición del todo, tal vez es en serio, que extrañas cosas habitan en lo lejano del mundo, en lo recóndito, porque todas estas experiencias siempre pasan en lugares inhóspitos, y para desafortuna de estos militares, son a ellos a los que los mandan a este tipo de lugares. Sea cual sea tu opinión respecto a este tema, espero que la compartas abajo en la caja de comentarios. Sin más por decir, yo me despido. Que tengan buenas noches y unas aterradoras pesadillas.